Corre el año 1928. Enrique Soro, director del Conservatorio Nacional de Música, es destituido. Las nuevas corrientes modernistas reemplazan la tradición romántica que él representa. Hoy día, sin embargo, nadie discute que la alta composición en Chile comienza con Enrique Soro. Entramos directamente entonces al séptimo del uno. Flauta, oboe y fagot. Y agitando el tiempo ahora. Reconocido como un excelente improvisador en el piano, Enrique Soro estuvo vinculado con grandes personalidades de la época, entre ellos los compositores europeos Mascagni, Ravel, Saint-Saëns y Giacomo Puccini. Sus reconocimientos, cargos y galardones fueron múltiples. Destacan la vicepresidencia de la Sociedad de Compositores de Chile y en 1948 el Premio Nacional de Arte. Enrique Soro Barriga nació en la gris y lluviosa Concepción el 15 de julio de 1884. Fue hijo de José Soro Sforza, notable pianista y compositor italiano, quien al llegar a la región se enamoró perdidamente de Pilar Barriga, una culta profesora perteneciente a una acomodada familia de esa ciudad, abandonando incluso a la novia que lo esperaba en Buenos Aires. Y él vino a Chile y se enamoró de la abuela Pilar Barriga, que era chilena pura, dueña del colegio más grande que había en Concepción. Una persona muy inteligente. Y se quedó aquí, no se devolvió más a Italia y se casó para irse con ella para allá. Pero después se devolvieron porque ella parece que no se acostumbró mucho y él murió muy joven. Y la dejó viuda con 6 hijos muy jóvenes. A muy temprana edad, el pequeño Enrique Soro comenzó a deslumbrar a las perfumadas señoras y engominados hombres de la alta sociedad penquista con su facilidad en la interpretación, que le permitía improvisar muchas veces para el asombro de los concurrentes. Su primer concierto ante 500 personas lo dio en el Teatro Municipal de Concepción a los 5 años de edad, el cual leía muy poco todavía y escribía pura música. No escribía todavía, tenía 5 años recién cumplidos. Su precoz talento, impulsado por su madre, lo hace ganar una beca del Senado para estudiar en el Conservatorio de Milán. Con solo 14 años, Enrique viaja a Italia, haciendo al revés el mismo trayecto que su padre había hecho años antes en su viaje a Chile. Él se fue con una maletita de este porte, un niño partió en barco, a todos le hacían así, partió en barquito solito a Italia. Mi abuela tenía 5 o 6 hijos más y tenía que trabajar, porque entonces estaba viuda. Ya en Milán, el joven Soro aprueba en 4 años el amplio programa de materias pensado originalmente para 5. Así es como en 1904 se gradúa recibiendo el Premio Extraordinario de Composición, una distinción, en esos días, impensada para un latinoamericano. Según mi papá, el gran premio de composición que obtuvo en Milán, Enrique Soro, mientras estaba estudiando, fue a raíz del Andante Appassionato. Él soñó esta melodía, al día siguiente la escribió y a raíz de eso él obtuvo este importante premio. El éxito comienza a forjar la personalidad de Soro, un artista talentoso y de extraordinario lirismo, pero que apuesta además al trabajo severo y a la permanente búsqueda de la perfección.
Mientras estuvo en Milán, se vinculó mucho con grandes compositores como Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, y tuvo mucha cercanía a Giacomo Puccini. Y por eso que en sus canciones se nota mucho el estilo lírico italiano. Por ejemplo, en sus canciones, si podría tararear algo, qué sé yo, Storia de una bimba, con texto italiano, que a la gente le podría llamar la atención que están en italiano, pero fue porque él estuvo varios años estudiando en Italia. Por ejemplo, io conobbi una bionda, una vaga bambina, aveva gli occhi azzurri e fondi come il mar. Enrique Soro es el primer músico chileno de fama internacional. Después, en 1903, también en la región del Biobío, nacería otro, el pianista Claudio Arrau. Importante la parte de piano aquí en el quinteto, mucho más de lo que uno podría imaginarse en una obra de cámara, ¿no? Ahora, no nos debe extrañar eso. Soro, un compositor que nació con el piano, que a los 5 años ya había tocado este famoso programa, a través del cual consiguió después todo el desarrollo de su carrera, la beca. Nunca abandonó ese amor al piano y además era un destacado intérprete del instrumento. ¿Tú sientes también que hay un protagonismo? De todas maneras, aquí el piano queda acompañado por los demás instrumentos. Una especie de pequeño concierto para piano e instrumentos de viento, ¿no? Claro, claro, algo así, como un concierto más romántico incluso. Sí, un romanticismo ruso por momentos, ¿no? Como Tchaikovsky. En 1905, Soro regresa a Chile y es nombrado supervisor de enseñanza musical de las escuelas públicas. 2 años después, asume como subdirector del Conservatorio Nacional, cargo que mantiene durante 12 años, paralelamente a enseñar piano, armonía, composición, contrapunto. Es en esta época que la obra de este brillante compositor comienza a ser mencionada en las tertulias y en algunos grupos de vanguardia. Se juntaban todos los jueves en casa de mi abuela, con distintos artistas que venían, que en esas épocas, como no existía el Hotel Carrera ni el Sheraton, a veces hasta alojaban en casas de mi abuela. Yo veo de niñita chica a Arturo Rubinstein practicando en el piano de mi abuela, el piano que yo tengo. Entonces, esta era una tertulia, pero lo más entretenido que hay, que partía tipo 5 de la tarde y terminaría, no sé qué hora terminaría, 10 de la noche, una cosa así en esa época. Ya en la década del 10, el gobierno de Chile le solicita una partitura oficial del himno nacional, que se cantaba por aquel entonces de 1000 maneras diferentes. Soro se pasea como una estrella por los países americanos. La gente le pide autógrafos, fotografías, sus obras son editadas en Europa, en los Estados Unidos. Es el triunfo del músico nacional. Y tengo algunos libros de recuerdos de mi abuela y de él, ¿cierto? En que están las dedicatorias de Puccini, de Mascagni, de Ravel. Y él tocó, póngase usted, con Casals, con el chelista. Y haber dirigido el tío Enrique la orquesta y haber tocado Rubinstein como solista. Y en Europa tocó con grandes artistas. Y me acuerdo de niña haber oído en la radio Telefunken que apenas se oía, la Orquesta Sinfónica de Berlín tocando el concierto de piano del tío Enrique. Aunque se estableció en Santiago, Enrique Soro nunca perdió la conexión con su ciudad natal, dedicándole partituras llenas de melancolía por el gris acero de su cielo tan poco estrellado. Precisamente en uno de sus viajes a Concepción, conoció a la ganadora del concurso de belleza de la ciudad, Adriana Cardemil Fuensalida. Ella sería
para siempre su esposa, su compañera y madre de sus 4 hijos, Carmen, María, Teresa y Enrique. Eran muy enamorados los dos. Mi papá era muy romántico, como lo que escribía en música. Así que ellos iban a Europa juntos. Y yo la amaba a mi mamá. Era una idolatría que le tenía. Porque era la mujer más buena y alegre y encantadora con toda la familia. Si había una tía viejita que necesitaba de ayuda, ella dejaba todo, estaba por ir. Le decía, Enrique, yo me voy a cuidarla. Oye, pero tenemos que ir aquí. Pero está primero, ella tiene 90 años. Está sola, yo tengo que ir. Pasaje se nota el interés de Soro por instrumentar casi sinfónicamente sus obras, destacar los colores de los diferentes instrumentos. Por ejemplo, el tema que al inicio tocan el clarinete y el corno. Y que es adornado, vestido, resaltado por 2 contratemas que actúan en diálogo, flauta oboe y fagot. Y a diferencia del pasaje anterior, aquí el piano cumple una función armónica de acompañamiento. Y se reúnen todos, nuevamente en el pasaje, con todas las voces. Enrique Soro fue el primero en desarrollar el género sinfónico en Chile. Era un intento por alejarse del mundo de la ópera italiana que, desde el siglo XIX, dominaba la vida cultural y artística de toda Latinoamérica. Yo creo que las cosas más relevantes que él tiene son las obras que tiene para orquesta. Tiene una sinfonía muy linda, muy famosa, y tiene un concierto para piano, que yo tuve la gracia, la suerte de estrenarlo. Concierto para piano y orquesta, con la orquesta sinfónica. Tiene una obra famosísima que se llama Andante Appassionato. Tiene obras corales. Tiene montones de obras. Él se dedicó mucho, no solamente a hacer cosas con orquesta, él se dedicó mucho a componer cosas para piano. Enrique Soro tuvo una particularidad, era un muy buen orquestador, porque tuvo la posibilidad de estudiar en Italia y porque tenía orquestas que podían tocar su música en Italia. Cuando él llega a Chile, las orquestas que había eran orquestas que estaban solamente creadas para la ópera. En consecuencia, evidentemente Soro pudo, ¿no es cierto?, en Italia componer obras para orquesta, y cuando llegó al conservatorio como director, fue elegido como director o designado como director del conservatorio, pudo hacer un trabajo de esa naturaleza, tratando de crear orquestas en el conservatorio y tratando de que por fin existiera una orquesta que tocara música de compositores chilenos. A él le pidió el presidente de la República de la época, le pidió que hiciera una orquesta sinfónica. Y le dieron así como quien dice una orden un poco perentoria. Y el gran problema que tenía es que el conservatorio era fácil escuchar violinistas, chelistas, era el problema de los instrumentos de viento para formar la orquesta, entonces recurría a los regimientos. Entonces habían algunos de los regimientos que tocaban de oído nomás, pues entonces meterlo a interpretar un concierto de Schumann o de Brahms, la cosa se complicaba, ¿no es cierto? Era bien difícil, pues. Entonces había que empezar a educar a esta gente. El presidente de la República lo autorizó. Él les hizo los exámenes de oído, de musicalidad, los distintos, y los enseñó y los formó, y en base a ellos se hizo gran parte de los instrumentistas originales de la Orquesta Sinfónica de Vientos y Percusión.
A Soro, si lo pudiera caracterizar desde un punto de vista histórico, le corresponden las primeras grandes incursiones de un compositor nacional en la música sinfónica. Por ejemplo, la Sinfonía Romántica. La Sinfonía Romántica de Soro, escrita en 1920, es una de las primeras grandes obras de trazo, diríamos, en el terreno sinfónico. Su concierto para piano y orquesta, lo mismo. Obra, por ejemplo, como su cuarteto, ¿no? Escrito a comienzos de siglo también. O sea, él jugó un papel clave como creador. Con Soro a la cabeza del conservatorio desde 1919, no solo se formaría una primera orquesta sinfónica chilena, sino que se renovarían los anticuados planes de enseñanza musical. Sin embargo, al cabo de 9 años, Soro termina representando la tradición post-romántica en contra de aquellos músicos que defienden el desarrollo de nuevas estéticas. En medio de la pugna, Soro los llama locos que se dejan influir por el impresionismo y por un desenfrenado cromatismo. Uno de estos locos era el joven Domingo Santa Cruz, creador de una activa agrupación de músicos llamada Sociedad Bach. Las tensas disputas con Domingo Santa Cruz terminarían con Soro renunciado, desmoralizado y triste. Yo creo que hay una suerte de problema con su gestión como director, porque él de alguna manera era descendiente italiano y también estudió en Italia. Es decir, él también era proclive a la ópera italiana. Con consecuencia, ustedes entenderán que al final tuvo que reventar un problema ahí, reventó un problema entre dos visiones, aquellos que eran proclives a la música italiana y a la ópera italiana en particular, y a quienes no. Soro, como director del conservatorio, hizo también una obra importantísima. Por ejemplo, en la década del 10 dio a conocer en Chile también obras importantes de Bach, por ejemplo, a través del conservatorio. Él mismo fue también un destacado formador de músicos, ¿no? Mirado en la perspectiva de hoy día, es la lucha, digamos, son las diferencias que siempre se producen cuando uno quiere reformar algo y sucede que alguien está en la dirección y de alguna manera tiene que cambiar. En la práctica, Soro había sido destituido. Fue un duro golpe para él porque incluso no se le permitió continuar con sus cátedras. Tuvieron que pasar varios años antes que él se reincorporara a la enseñanza e incluso fuera invitado a participar de la directiva del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. Cuando conversaba con otros músicos que venían a mi casa de visita, conversaba que le tenían envidia, entonces le habían dado para presentar un concierto, que mi papá lo iba a dirigir en el municipal, con obras de él. Después, cuando tenían el programa listo, habían cambiado las obras. Si habían puesto 3 horas en mi papá, sacaban 2, dejaban 1. Y mi papá ya están jugando. Y yo no voy a dejar que jueguen conmigo. Melancólico lo que toca el piano. Claro, esta es la repetición en tonalidad menor de lo que un momento antes los vientos tocan como inicio del quinteto. El lado melancólico, el lado anhelante de Soro. No nos olvidemos que es un compositor que viaja mucho, que va dejando etapas detrás de él, personas, amigos, colegas, y eso de alguna manera marca este lado melancólico de él, junto con su amor por la melodía, por la lírica italiana. Escuchemos cómo comienza este andante. Los vientos presentan primero el tema, especialmente el clarinete, después el corno, y llega el pasaje de piano mucho más melancólico que acabamos de escuchar. A pesar de su alejamiento del conservatorio, los éxitos continúan en el extranjero.
Por ejemplo, en 1929, la medalla de oro de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. En 1931, la medalla oficial de la Corona del Rey de Italia. En 1940, la Municipalidad de Santiago lo nombra ciudadano benemérito. En 1948 se le entrega el Premio Nacional de Arte. Aunque alejado de la escena nacional, Soro mantuvo siempre contacto con figuras de la intelectualidad chilena, las que se reunían en su casa en la avenida Vicuña Maquena y donde su mujer era siempre quien aportaba la risa y el encanto. Gracias a Adriana, pudo resistir los embates del olvido y de la indiferencia, que hicieron de él una persona aún más retraída. Mi papá, pese a que era un hombre muy reservado, muy metido en la música, y mi mamá no. Mi mamá era pura tanda, divertido, ser buena con las tías viejitas. Tenían un carácter totalmente diferente. Soro sufre el desgarro de la soledad cuando muere Adriana. Se encierra en su habitación para escribir una obra de infinita nostalgia, patética, a través de la cual expresa su dolor por la partida de su amada compañera. Mi madre murió de 40 años, murió de un tifus, cuando no había medicamento para tratarlo aquí en Chile. A los 6 meses salió la penicilina cuando ella murió el año 43. Y yo tenía 9 años, no cumplía los 10. Entonces, y tenía un hermano chico, yo que tenía 1 año y medio, que fue el único hombre. El amor él lo tomaba como una cosa muy grande en la vida. No era una persona que tomaba las cosas superficiales. Yo creo que por eso la adoró tanto que cuando mi madre murió a las 24 horas el pelo se le puso blanco. Enrique Soro muere en 1954 a los 70 años de edad. 30 años más tarde, en un homenaje de la comunidad nacional, su antiguo rival, Domingo Santa Cruz, diría: Enrique Soro tuvo una intuición única al acentuar el rumbo hacia otro camino que nos había de salvar, y en esa dirección hemos caminado todos desde hace 30 años.